Es jueves 3 de febrero de 2022. Hace unos días se viene hablando en algunos medios especializados y en las redes sociales acerca de un fenómeno económico conocido como estanflación. A decir de los expertos, el peor escenario económico que puede enfrentar un país. ¿Qué es la estanflación? ¿Cuáles son sus causas y caminos de solución? Y lo más importante, ¿hay estanflación en México? Todo esto lo responderemos en este video. Recuerden que para tener derecho a opinar tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? ¿Qué es una estanflación? Se trata de una situación económica de crisis en que se presentan tres condicionantes: una elevada inflación, un incremento en los precios de consumo y un crecimiento económico reducido, estancado o negativo. Algunos especialistas añaden una cuarta condicionante muy importante: un aumento en la tasa de desempleo en el país. Esto quiere decir que un país entra en recesión y al mismo tiempo los precios de los productos suben, a la par que los empleos empiezan a perderse. Por lo tanto, esto es un problema económico sumamente difícil de resolver. De hecho, las medidas paliativas llegan a ser contradictorias, ya que por un lado se necesita reactivar la economía para que haya crecimiento, y por otro se necesita controlar la escalada de precios y los tipos de interés. El problema es que mientras se necesita que la gente compre más para activar la economía, al mismo tiempo el número de desempleados va en aumento. ¿Cómo van a realizar compras las personas que se han quedado sin trabajo? El término estanflación fue acuñado por quien fuera ministro de Finanzas de Gran Bretaña en 1965, Ian MacLeod, y como podemos suponer es la fusión de dos vocablos, estancamiento e inflación. Este fenómeno es considerado por los expertos uno de los peores escenarios económicos posibles debido a la dificultad en su manejo y corrección. La estanflación distorsiona los mercados y coloca a los que hacen las políticas económicas de los gobiernos y sus bancos centrales en una posición de perder. ¿Cómo saber si nos encontramos en una estanflación? Hay que observar si están presentes las siguientes situaciones. Se presenta una elevada inflación. Se presenta también una elevada tasa de desempleo. Hay un crecimiento del PIB moderado, estancado o negativo. Empobrecimiento económico del territorio que la sufre. Devaluación de la moneda. Empobrecimiento de los habitantes y merma en la demanda, por lo que hay más estancamiento económico. Normalmente una estanflación viene precedida por shocks que generan desajustes en los mercados entre oferta y demanda. Es usual que muchas de estas señales económicas confundan a los gobiernos y por lo mismo no saben con certeza qué medidas se aplicarán para corregir la situación. Como dicen algunos especialistas, esto es lo peor de dos mundos. Hay que decir que este fenómeno económico se sigue estudiando, ya que es necesario determinar con más exactitud cuáles son las causas concretas que lo generan y cuáles pueden ser los mejores mecanismos de solución. ¿Qué es lo que causa la estanflación? Todo empieza con una recesión, la cual ocurre cuando el Producto Interno Bruto decrece durante 2 trimestres consecutivos. Por cierto, tengo un video completo en el que les explico qué es una recesión y sus características. Aquí les dejo el enlace. Si a la recesión la acompaña una alta inflación, entonces estamos ante una clara señal de una estanflación. También tengo un video en el que les explico lo que es la inflación. Esto suele suceder en países que tienen economías mixtas, es decir, cuando el mercado se mueve libremente con sus leyes naturales y al mismo tiempo el Estado genera mecanismos que distorsionan el comportamiento de los mercados. Dicho en otras palabras, cuando también el Estado mete mano en la economía y la modifica a veces sin lógica.
Como ejemplo de un Estado metiendo mano en la economía, podemos mencionar a los subsidios para personas sin trabajo, fijación de precios máximos, salarios mínimos por decreto o subsidios para sostener precios bajos en alimentos, transporte, energéticos o generación de productos. ¿Cómo se enfrenta una estanflación? Por un lado, se requiere de políticas que puedan combatir la inflación, también medidas que eviten que el dinero pierda su poder adquisitivo. Se requieren estrategias agresivas que fomenten la generación del empleo y al mismo tiempo medidas que activen los mercados. Para que todo esto pueda ser redondo, se requiere fomentar el ritmo de crecimiento de la productividad. Por supuesto, todo lo anterior suena muchísimo más fácil de lo que es en la realidad, porque como ya lo dijimos, por un lado, las cosas se ponen cada vez más caras, el dinero alcanza para cada vez menos compras, la gente se va quedando sin su trabajo y al mismo tiempo se necesita que la gente compre más. Parece un círculo vicioso y contradictorio. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Hay estanflación en México? La respuesta directa y concreta es sí, pero vamos a analizar los datos porque esto no es un asunto simplemente de especulación. La información apunta a que la segunda economía más grande de América Latina, que es la mexicana, está entrando en crisis debido a las consecuencias de la pandemia y también a la política interna. Veamos. No olvidemos que México ya había entrado en recesión desde el año 2019 y nosotros lo advertimos aquí en Comunicreando. Aquí les dejo la liga a ese video. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, señala que el Producto Interno Bruto creció un 5% en 2021, una recuperación insuficiente para compensar la fuerte caída del 8.4% de 2020. La alta inflación de 2021 y la caída del Producto Interno Bruto en la segunda parte de ese año sugiere que en México ya entramos en una estanflación, situación que no se veía en este país desde la década de 1980. En 2021 entró en vigor una ley que prohíbe la subcontratación o el outsourcing. Esta ley se hizo para dar cumplimiento a compromisos con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, debido a esta ley, en México se perdieron casi 313,000 empleos formales. Además, hubo una caída constante en la inversión en 2021, así que se pronostica que el crecimiento económico para 2022 será más débil que el que han anunciado las autoridades gubernamentales. La contrarreforma eléctrica promovida por el presidente y otras medidas gubernamentales han generado incertidumbre entre los inversionistas que han preferido no generar inversiones en México hasta que haya más confianza y también más certidumbre. De las 4 variables que componen el Producto Interno Bruto para 2022, los pronósticos no son optimistas. Las exportaciones decrecerán, el consumo se contraerá, la inversión fija bruta crecerá ligeramente y la inversión pública deberá ejecutarse con base en el gasto público programado y no salirse de él si no se quiere romper el frágil balance de la economía. Lamentablemente, mientras México tuvo caída en su Producto Interno Bruto los años anteriores, hay que decir que en plena pandemia hubo países con crecimiento del 5% de su PIB. Tales son los casos de Perú y Chile. Y ya sé que muchos me dirán que no son los mismos tamaños de economía ni tampoco de población, pero son referentes importantes para entender el fenómeno económico en América Latina. No podemos acusar con simpleza que se trata simplemente de un fenómeno global. ¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos? El gobierno debe blindar el mercado interno para que el consumo fluya. También debe brindar confianza a los inversionistas a modo de que aumenten precisamente las inversiones que necesitamos en el país.
Se debe dar certidumbre a los empresarios. De esta manera se generan empleos y se activa la economía. Se le debe dar seguridad al consumidor, de modo que sepa que su dinero vale y que no estará frente a una escalada de precios constante. Todos estos factores deberían amortiguar la reducción del PIB para 2022, es decir, que ya deje de reducir. Hay que decir que ya desde noviembre del año 2021, los especialistas estaban advirtiendo acerca de la amenaza de una posible estanflación. Al respecto, hay quienes dicen que ya nos encontramos en estanflación, mientras que otros expertos señalan que aún no hemos entrado en ella, pero la amenaza ya se encuentra muy cerca. Lo último que podemos decir para concluir es que los ciudadanos no tenemos el control sobre este tipo de fenómenos económicos. Sin embargo, podemos ser prudentes en el manejo de nuestra economía personal y exigir que el gobierno actúe en forma inteligente y puntual para que la crisis económica no repercuta en los ciudadanos, porque al final del día, quienes acabamos pagando las consecuencias somos nosotros. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.